introducción. Bueno, esperemos que ya empiece la grabación. Un momento. Listo. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos por haber sacado este tiempo para una conversación que esperamos que sea de unos 45 minutos, máximo una hora, en esta introducción acerca de un tema cada vez más apasionante, como es el de las sociedades de economía mixta. Este es el antesalas de un evento que tiene planteado ANAP para hacer un taller de un día específico a fondo sobre el tema de sociedades mixtas, y esta es la charla introductoria. Eh, Como recordarán ustedes, la ANAP es el gremio de la iluminación urbana que incluye alumbrado público, alumbrado navideño, eh, alumbrado ornamental o festivo y tecnologías asociadas, lo mismo que tecnologías que vinculan la temática y el desarrollo de ciudades inteligentes. Es una asociación de naturaleza mixta donde concurre el Estado, sociedades mixtas y particulares. Asimismo, están vinculadas las empresas de tecnología que participan en el desarrollo en la cadena de prestación del servicio de alumbrado público y de temáticas de desarrollo de ciudad inteligente. En la tarde de hoy vamos a hablar de unos antecedentes históricos, el marco en el derecho europeo, que es donde proviene el tema de sociedades mixtas, una introducción al régimen general en Colombia, y aspiro y cierro con una referencia al proyecto de ley en materia de servicios públicos que tiene el gobierno para ser presentado después de Semana Santa, que tiene un impacto muy negativo sobre los modelos de sociedades de economía mixta en Colombia. Entonces, van a entender luego de toda esta exposición por qué es la relevancia y lo crítico de la propuesta gubernamental al respecto. Entonces, si están de acuerdo, empezamos. Si hay algún comentario, con gusto estaremos atentos a hacerlo. Como les decía, estas son unas consideraciones conceptuales, históricas, jurídicas y de política pública, para concluir en este tema del proyecto de ley que las impacta directamente. Bueno, entonces, entendemos la ciudad desde la dinámica de un territorio inteligente, la ciudad y la municipalidad o el distrito como un ecosistema de innovación, donde hay capacidades, instituciones, organizaciones y empresas que se alinean con la innovación. Y la sociedad de economía mixta, desde esa perspectiva, hace parte de ese ecosistema de innovación o debe hacer parte del ecosistema de innovación, y afianza, por supuesto, una relación de confianza con el sector público, con ciudadanía y con los partícipes privados que la integran. Y eso hace, pues, que este sea un elemento considerable en lo que podemos denominar un gobierno inteligente. Esa sociedad de economía mixta hace parte de una red articulada de instituciones, porque dependemos de recursos públicos. No puede entender en ella concentrado todos los roles de una ciudad inteligente, pero sí algunos muy importantes, y entre ellos el alumbrado público, cuando se asume como un vector estratégico del territorio inteligente. Es parte de una premisa colaborativa y de interrelación con la administración central y con los otros entes con los cuales desarrollamos la prestación de los servicios. También a manera de premisa invocamos el objetivo 11 de los ODS de Naciones Unidas, que habla precisamente de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, como un objetivo que han trazado los países del mundo para lograr superar brechas y hacer que la civilización avance. Necesitamos ciudades sostenibles, inclusivas, seguras. Dentro de ello incluye la iluminación, además de todos los demás componentes propios de la energía, que es otro de los objetivos de desarrollo sostenible de los ODS. Invocamos asimismo como fuente inspiradora la nueva agenda urbana, que busca ciudades más incluyentes, compactas y conectadas, bien planificadas, bien gobernadas, con una economía urbana dirigida
de manera en consonancia con los retos medioambientales. Y estos son instrumentos que facilitan esa gobernanza. Estos son elementos inspiradores. Y ahora sí, pues entramos de manera breve a lo que es un fundamento conceptual e histórico de las sociedades de economía mixta. Y en esta investigación que hemos hecho nos remontamos a la navegación en la época de la colonia, porque las capitulaciones de los reyes católicos que se hicieron para la conquista de América, según Miguel Marienhof, que es uno de los más grandes escritores clásicos del derecho administrativo latinoamericano, es un argentino, para él esas capitulaciones son verdaderos convenios de empresas mixtas, en las cuales el rey aportaba capital, armas, buques, con el vasallo o quien dirigía la operación para repartirse luego el mando y el provecho de la expedición, el oro, los territorios correspondientes. Entonces, ahí hay un interesante antecedente desde la época de la conquista de lo que son estas asociaciones público-privadas mixtas para una empresa en común. En este caso, descubrir un nuevo continente. Pero ahí damos un salto hacia siglo XVIII, siglo XIX, y empieza un proceso de industrialización en Europa y de desarrollo urbano masivo. Y esas nuevas ciudades tenían que organizar prestaciones esenciales o nuevos servicios. Llegó un contingente humano a enriquecer esas ciudades de manera impresionante, a llenarlas. Acá veo a nuestro amigo urbanista Freddy Vega, que conoce mejor que nosotros este tema urbano. Y se crea entonces las exigencias de un sistema de transportes, una red de abastecimiento de aguas, redes de alumbrado público se imponen como presión y había que hacer esas inversiones y esos nuevos desarrollos. A esa transformación de finales del siglo XIX se suma también como un entorno macroeconómico y social, el aumento de la producción agrícola, avances en medicina, avances en higiene pública, el desarrollo de las máquinas de vapor, de los hornos. Los primeros bancos aparecen a finales del siglo XIX, como decía, la construcción de ferrocarriles y de carreteras, y por lo tanto hace crisis lo que se llama el modelo liberal clásico, el de dejar hacer y dejar pasar. El Estado no intervenía. Es un Estado que se abstenía de intervenir y las fuerzas del mercado debían generar todo el desarrollo y la creación de riqueza. Con este nuevo contexto del crecimiento de ciudades, del desarrollo urbano, del desarrollo de la industria, se hace necesario, por lo tanto, un Estado que participe más en el juego de las prestaciones y de los servicios. En el derecho francés se ha estudiado mucho este tema de las sociedades mixtas. Hay otro profesor clásico del derecho europeo que es Jean Rivero, y él nos habla en este contexto del siglo XIX y comienzos del siglo XX de 4 tipos de sociedades mixtas que se forman. Una, las sociedades mixtas de crisis para afrontar las dificultades, por ejemplo, las guerras. La guerra destruyó la infraestructura, Primera, Segunda Guerra Mundial. Hubo que montar sociedades para reconstruir. Las sociedades también por nacionalización. Se nacionalizaron sectores, temas asociados al transporte. Ahí entraron a coparticipar nuevos elementos de juego de capital público privado por nacionalización. Economías de azar, mixtas de azar, por ejemplo, cuando el Estado remataba acciones por deudas a particulares y se quedaba con parte de la participación de lo que eran sociedades inicialmente privadas. Y sociedades también enfocadas hacia el desarrollo. Y aquí he agregado 2 líneas rojas que son de nuestra visión como gremio, que son las mixtas locales que han adquirido muchísimo auge y unas mixtas de segundo grado que se hacen de sociedades público-privadas ya existentes o públicas y entonces entraría como en un segundo piso de la descentralización las hijas de entidades ya descentralizadas que existen. Entonces, las mixtas han sido un instrumento
Ahora lo miraremos para el desarrollo del modelo de la sociedad occidental y de la coparticipación público-privada. Al promover las sociedades mixtas en el escenario institucional colombiano, no estamos partiendo de cero, estamos partiendo de una gran conceptualización doctrinal y una profunda experiencia asociada al desarrollo. Así vemos como las primeras mixtas se dieron en Europa en servicios públicos en el siglo XIX en Bélgica, Francia, Alemania e Italia. En Bélgica, Suiza y Alemania se llamaban las Gemischtschaften. Yo no sé alemán, por lo tanto, puedo estar cometiendo una barbaridad en la pronunciación. En Francia, en Alsacia-Lorena, para los temas de gas y de agua. En España, desde 1933, con la Sociedad Mixta de Transporte entre el Ayuntamiento de Madrid y la Sociedad Madrileña de Tranvías hasta el 47, en la fecha en que fue municipalizada. Entonces hay un gran desarrollo y actualmente en el modelo europeo son gestoras de servicios públicos y la Unión Europea ha profundizado en la disciplina y en la utilización de este instituto asociado al desarrollo de los países. Hoy Italia tiene aproximadamente más de 2.500 sociedades de economía mixta. En París, por ejemplo, funciona la Saint Paris Centre desde la década de los 80 para una de las operaciones urbanas más importantes en el centro histórico de París y tienen un desarrollo normativo desde 1901, pasando por la ley 19.966 y una ley de 1983 vigente, con algunos elementos nuevos en el año 2002. Entonces, nuestro derecho administrativo es un derecho de origen europeo, continental europeo, de un gran arraigo en el derecho francés. Y allí vemos la institución de la sociedad de economía mixta. Hay otra variación contemporánea que puede entenderse como sociedades mixtas, que son las llamadas ESCO, que son las empresas de derecho de servicios energéticos en el derecho comparado, que trabajan la instalación, la gestión, el mantenimiento de energía e incluso iluminación pública, y en donde el elemento central es la eficiencia energética y las fuentes no convencionales de energía, y se remuneran con ahorros de energía y asumen los riesgos técnicos y económicos de los proyectos. La traje a colación porque creo que encaja dentro de los retos que hoy estamos trabajando en el ámbito de la transición energética territorial, que puede darse también a través de sociedades mixtas. En la doctrina colombiana también se ha considerado entonces las sociedades mixtas como un nuevo modelo de gestión de los servicios públicos y de algunas funciones públicas. Y el segundo aspecto es que son parte de la administración pública y son parte del llamado nuevo Estado Social de Derecho. Y y de acuerdo con Penagos en su libro de Entidades Descentralizadas, son un poderoso instrumento de intervención estatal y tienen una consagración legal muy desarrollada después de la reforma del presidente Lleras en el año de 1968. Entonces, son un instrumento profundamente valioso para el desarrollo. En el derecho español, y hay una autora que se llama Diana Santiago Iglesias, ese libro lo conseguí precisamente allá y conocí toda esta visión. Los municipios empezaron a plantearse alternativas a los contratos de concesión y vieron en la sociedad economista una fórmula, dice la doctora Santiago, intermedia entre una prestación 100% pública y un contrato de concesión. A eso responde un poco el espíritu de las sociedades mixtas, porque le permite a la entidad pública participar en los beneficios de la actividad, lo que no tiene en el contrato de concesión. Remunera la actividad y le hace interventoría o vigilancia. Aquí puede ser parte de los beneficios económicos y otro tipo de prestaciones que genera la sociedad. ¿Qué dice también el derecho español o la doctrina española? La sociedad mixta le permite trasladar costos y riesgos de gestión al socio privado, que es un socio especializado. Y se trae
como socios a colaboradores expertos, a gente que tenga know-how. Si hablamos de iluminación, gente que sea experta en iluminación, que conozca de tecnologías, de software, de modelos de operación o en otros servicios, en tránsito, en catastro multipropósito, en temas donde cojamos, pueden llegar asociados y socios que aporten este elemento. Y enriquece asimismo el financiamiento de estos servicios, porque el tercero puede apalancar procesos de inversión y modernización. Es, por lo tanto, un modelo gana-gana supremamente interesante que permite sustituir en un momento dado o complementar los modelos concesionales. En el derecho suizo, con Fritz Fleiner, profesor de Derecho Administrativo, está esta misma visión. La empresa de economía mixta tiende pues a generalizarse, dice textualmente, sustituyendo a las concesiones. Al unir en la administración el control externo que tiene sobre concesionarios a uno interno que hace como socio y miembro de una junta directiva al interior de una sociedad. Entonces es una forma de compaginar las ventajas del privado con las ventajas del público. Entonces creo que ahí he recogido como elementos conceptuales por el cuales se justifican y hemos promovido ampliamente la utilización de sociedades de economía mixta. Hoy también en la Directiva Europea para la llamada Asociación para la Innovación, que tiene unas comunicaciones en derecho comunitario sobre colaboración público-privada que ellos llaman institucionalizada, que se contiene asimismo en el libro verde de la Comisión, habla de las diferentes formas de cooperación entre autoridades públicas y el mundo empresarial. Este es pues un instrumento que garantiza financiación, construcción, gestión de infraestructuras o prestación de servicios. En el caso colombiano, en la ley de APP, solamente quedaron los contratos de concesión. Pero si miramos esta visión europea, es más amplia y también entran las sociedades como un instrumento innovador, flexible, que permite ir agregando unidades de negocio de manera mucho más ágil que lo que haríamos en el entorno también interesante, válido, pero más circunscrito de un contrato de concesión o de otros contratos de prestación. Entonces ahí hacemos ya como un paréntesis de este paneo histórico y de política y de legislación comparada y de casos de éxito fundamentalmente en el entorno europeo. Ahora en Colombia, antecedentes en esta introducción que hacemos sobre sociedades mixtas. Desde el año 26, en el año 1928, con la ley 126, se trató ya de temas de sociedades mixtas para el caso de hidroeléctricas. En el año 39, con la ley 54 de ese año, se amplió el campo de acción de las mixtas. Es decir, llevamos casi un siglo de desarrollo normativo y conceptual. En el año 40 se crea el Instituto de Fomento Industrial IFI y dicta políticas en materia de creación de sociedades mixtas. En el 48 se autoriza la constitución de la empresa colombiana de petróleos, que hoy es una sociedad mixta, quizá la más importante del país. En el año 49, con la ley 151, se definió cuál es el rol de la participación público-privada y fijó en más del 50% el rol del Estado para compañías, bancos que adquirieran, entre otras, esa característica de sociedades mixtas. Es decir, toda la primera mitad del siglo XX tiene un importante desarrollo conceptual en materia de sociedades mixtas. En la Constitución Política Colombiana, ya del año 91, se recoge toda esta visión. En el artículo 150 le da al Congreso la facultad para autorizar la creación de sociedades de economía mixta. En el artículo 300 se faculta a las asambleas departamentales para autorizar la creación de mixtas en el ámbito departamental
y en el 313 a los consejos municipales la autorización para la creación, asimismo, en el ámbito local. Y ahí en la Constitución del 91 un artículo transitorio para suprimir, fusionar y reestructurar sociedades mixtas nacionales. Pero en la Constitución del año 86 también había normas sobre creación de sociedades de economía mixta. Entonces, tenemos un marco constitucional consolidado, fuerte, vigoroso, con una tradición institucional muy interesante. Voy a delinear algunos elementos con base en la sentencia 953 del 99 de lo que son estas sociedades, con cuáles son sus elementos esenciales. Primero, como lo dijimos en la norma anterior, su creación se autoriza por la ley. Y cuando se trata de sociedades de orden nacional o por ordenanzas o acuerdos. Si es un ente descentralizado, será la correspondiente junta directiva, pero si es del ámbito descentralizado municipal, hay unas sentencias que dicen que también tendría que haber un marco de autorización de parte del Consejo a la Asamblea. Su objeto consiste en realizar actividades industriales o comerciales y por ello se constituye con base en el Código de Comercio por las sociedades mercantiles, siendo la más utilizada la Sociedad Anónima Simplificada, SAS, y se puede constituir por derecho privado sin necesidad de ir a una escritura pública. El capital lo integran capital de particulares y capital de las entidades públicas. Y este es un elemento clave cuando menciono lo del proyecto de ley. Son entidades descentralizadas por servicios. Hacen parte de la rama ejecutiva nacional, departamental o municipal. Entonces, cuando constituimos una sociedad, hacemos parte de la administración. No es bajo el espíritu del concesionario en que todo es 100% derecho privado. Acá hay una vinculación fuerte con la administración. También están dotadas de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, autonomía financiera, por lo cual sus activos y rentas no forman parte, si es la nación, del presupuesto general de la nación, bueno, salvo en el ámbito de lo descentralizado. Los excedentes o utilidades son recursos de capital, en el caso de una nación, para la nación. Hay otro elemento clave, es que deben estar vinculadas a un ministerio, a un departamento administrativo o a una secretaría de despacho en el ámbito territorial. Ahora mencionaré qué implica esa vinculación. En general están sometidas al derecho privado, salvo que la ley específicamente le diga en qué aspectos aplica el derecho público. Tiene un pie en el derecho público y tiene un pie en el derecho privado. Cuando la participación del Estado tiene más del 90%, ya se aplica preponderantemente un régimen cada vez más de derecho público, que es el de las empresas llamadas industriales y comerciales del Estado, que son 100% oficiales. En ese caso, se aplica un régimen diferente. Entonces, la ley 489 de 1998, de manera precisa, dice que hacen parte de la rama ejecutiva en su artículo 38 en el sector descentralizado por servicios. La descentralización por servicios es aquella institución a través de la cual se crean entidades especializadas para prestar de manera más eficiente una actividad, un servicio. Entonces, hacen parte de la estructura de la administración, lo cual tiene concordancia con la Constitución Política en el artículo 150, 300 y 313 que antes hemos mencionado. Pero, ¿qué es la descentralización de servicios? ¿Por qué es tan interesante? Porque es un mecanismo a través del cual se le entregan funciones y competencias a esa entidad para que las ejerza de manera especializada. Y eso tiene arraigo en la Constitución en el 209, que dice que la función administrativa se puede llevar a cabo por descentralización, delegación y desconcentración. Y son entidades descentralizadas en consecuencia de carácter técnico. Y de acuerdo con la Ley 80 de 1993, para efectos contractuales con el Estado,
también tienen la condición de entidades estatales, porque dice, se denominan entidades estatales, artículo segundo, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, como las demás entidades descentralizadas indirectas y personas jurídicas en las que exista dicha participación. Entonces, tiene unas ventajas acá, unas características muy interesantes. En relación con, con el alcalde, la ley 1551 dice que es función del mandatario local coordinar actividades y servicios con establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. En este caso, pues por ello, normal y recurrentemente en el ámbito local presiden la junta directiva. Los aportes estatales, el artículo 100 asimismo de la ley nos dice que pueden recibir ventajas financieras y fiscales, garantías de obligaciones, suscripciones de bonos, es decir, tienen un amplísimo margen de maniobra para hacer aportes. Y hemos venido utilizando con mucha frecuencia los aportes en especie, como aportes de capital, mientras que el privado hace los aportes en dinero. ¿Qué controles tiene? Un control de tutela o administrativo se vincula a una secretaría y lo que hace esa secretaría no es un superior jerárquico, es que la motivación y los actos y su gestión estén de acuerdo con la política pública que rige que determina el ente territorial. Que no puede ir en contra de esa política pública. También puede llegar a tener un control técnico de acuerdo con una secretaría dependiendo del ramo. Si estamos en un tema de inteligencia artificial, tecnología de datos, probablemente la Secretaría de TICS ejerza un control de tutela y pueda llegar a ser una supervisión técnica. También están sujetas a un control político de parte de los consejos municipales para que se le haga seguimiento a esta entidad por su condición de descentralizada. También control fiscal, porque hay aportes públicos en el capital. Y si se administran recursos públicos, hay control fiscal sobre los mismos. Puede haber un control social de los ciudadanos para el seguimiento de la gestión, haber derechos de petición sobre las actividades. Podría haber control de las superintendencias dependiendo de la actividad objeto de vigilancia. Si se presta un servicio domiciliario, pues la superintendencia de servicios públicos. Si el alumbrado entra dentro del resorte de la superintendencia, entraría bajo vigilancia de dicha entidad. Y un control judicial a los actos que emita, porque pueden ser demandados tanto por socio público o privado o por determinados organismos que en relación con los contratos, los actos y las decisiones que se emiten al interior. Entonces, después, tiene un mapa importante de vigilancia. De manera genérica, entonces, como repetimos, como mencionamos, tiene una fuente en la Constitución, en la Ley 136 y en la Ley 1551 del 2012 en el ámbito territorial, y en la Ley 489 del 98 en lo que tiene que ver con sociedades de economía mixta. Ahora, ahí hay una variable que son las empresas de servicios públicos mixtas que tienen condiciones diferentes, ahora lo mencionaré. Ya en el artículo 3.3 de la Constitución dice que los consejos municipales en el ámbito territorial podrán autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Porque una vez que se dé la autorización, se da el proceso de selección del socio estratégico y se suscribe el correspondiente contrato de sociedad. En el régimen municipal, porque estamos ya centrados más en el ámbito del territorio, el Código de Régimen Municipal dice que la prestación de servicios y ejecución de obras en los municipios se hará directamente, Administración Central, Secretarías de Despacho o dos por sus entidades descentralizadas. Y la mixta, en efecto, hace parte de este nivel descentralizado. La ley 489 define esta SEM, esta Sociedad de Economía Mixta, como aquella entidad, organismo autorizado por la ley, constituido como una sociedad comercial, segundo carácter, con aporte estatal y privado, tercer elemento,
que desarrolla actividades industriales y comerciales y que aplica en el ámbito de la sociedad como regla general el derecho privado. Pero también hay un modelo que se llama la sociedad, la empresa mixta de servicios públicos de la ley 142 del 94 para la prestación de los servicios públicos de energía, gas, aseo y saneamiento, acueducto y alcantarillado y energía eléctrica. En esos casos, esa sociedad tiene un régimen especial. Ahí hay unos elementos de esa sociedad y se llaman empresas de servicios públicos mixtas, en cuyo caso se consideran como tales las que tienen más del 50% del capital social de la sociedad. Entonces tenemos la CEN de la ley 489, que puede hacer de todo, pues en términos generales, y la de la ley de servicios públicos, que se refiere a la prestación de los llamados servicios públicos domiciliarios, que tiene una categorización especial. Esto ya es un criterio más personal y de interpretación. Esa entidad que se crea tiene que ejercer varios principios: complementariedad, complementar la acción municipal, coordinar, colaborar, hacer interoperabilidad técnica y de información con la administración central y con las entidades relacionadas. Es decir, no es un ente que quede completamente suelto. Si se constituye desde un esquema ordenado, asociativo territorial, coordinará con el esquema, asimismo, la prestación de sus funciones. Y hay dos menciones al régimen especial que quisiera mencionar. Una, ¿cuál es el régimen presupuestal y contable? En este caso es un concepto de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y Territorial de la Dirección de Apoyo Fiscal. Cuando esa sociedad tenga menos del 90% del capital social, se aplica régimen presupuestal y contable de derecho privado. Entonces no emite CDPs. Esto es muy interesante y muy favorable para la gestión de la sociedad. Pero en materia de ley de archivos, la ley 594 del año 2000 dice que estas sociedades aplican la ley de archivos y se requiere entonces de un plan de documentación, digitalización en materia de toda la documentación de su gestión sujeta a la ley. Normalmente esto no lo estamos cumpliendo y hay que empezar a trabajar para cumplirlo, y uno de los objetivos del evento que vamos a hacer es traer a alguien experto en ley de archivos que dé la línea base de los elementos del plan de archivo que tiene que expedir la sociedad para hacer la gestión de su documentación, la digitalización y los documentos físicos producto de la gestión. Reglas relevantes: puede ser indefinida, primer elemento clave, tanto en la Ley de Servicios Públicos como en la CEN de la Ley 489. Y otro elemento clave: si el particular la va a administrar, hay que establecer en ese marco de convocatoria o en las reglas de juego del estatuto cuáles son los elementos de control. Por ejemplo, si la Junta, el representante legal se elige por un consenso, por una terna en la Junta, o si el privado controla las decisiones al interior de la sociedad, todo tiene que quedar muy claro cómo es el ámbito. Pueden participar otras entidades públicas, otras entidades descentralizadas, está abierto. Podrían participar 3, 4 entidades municipales o del ámbito regional como socios en una sociedad. No hay un límite geográfico para que puedan desarrollar un negocio de esta naturaleza. Aquí quiero mencionar, bueno, el derecho y estos modelos son un subsistema del territorio inteligente. Y el derecho también se adapta, construye. Y estas sociedades hay que irlas también perfeccionando y aprendiendo de ellas todos los días. Hacen parte del proceso de innovación urbana. Pero dentro del derecho hay una categoría que se llama el derecho suave o el soft law, que es el derecho de las buenas prácticas, que no tiene un contenido normativo claro, pero sí es fluido. Dice que es un derecho líquido, es un derecho mediador de buenas experiencias. Entonces, esta parte normativa clásica también queremos verla desde el derecho líquido. ¿Cuáles han sido las buenas prácticas de las sociedades mixtas en Colombia? ¿Cuál ha sido la curva de aprendizaje? Incluso los errores de los cuales podemos aprender.
porque ese derecho líquido transfiere conocimiento, llena el vacío del derecho formal. No todo lo dicen las normas. Y ante las crisis del legislador, se puede ir adaptando con criterios, con tecnología. Se utiliza mucho en países como Japón este concepto del derecho líquido, de un derecho blando, que es propio del estado de la posmodernidad. No todo el derecho va a ser normado. Ahí hay un derecho de buenas prácticas y creo que en las sociedades mixtas colombianas, que es uno de los países líderes en conformación de sociedades mixtas en el ámbito territorial, debemos utilizar esos conceptos para reconocer ese ejercicio y aprender de él y sobre él construir nuevas prácticas. ¿Cómo se estructura de manera general en Colombia? Pues estas sociedades mixtas, y en el caso de alumbrado, no prestan servicios con base en un contrato interadministrativo. Recibe la competencia y el acceso a la fuente de recursos por virtud de la descentralización, por su condición de ser parte del Estado. Recibe también transferencias y aportes de capital o no constitutivos de capital con destino a la financiación del servicio, en ese caso con base en la ley 1819, que habla del impuesto al alumbrado público y, como les mencionaba, hace parte de la administración. Recomendaciones. Hay que hacer una muy buena planeación tributaria porque los subcontratos del socio o el rol de financiamiento con el socio no son lo mismo que cuando el privado actúa como concesionario. Ahí hay una carga de tributos porque el recurso entra a la mixta, le repaga al socio actividades y ahí hay que contabilizar IVA, retenciones, etcétera. Hay que hacer una muy buena planeación. Ahí hemos estudiado varias alternativas de todos los subcontratos posibles para minimizar los impactos tributarios. Hay que contemplar también siempre el financiamiento y el fondeo para la administración de la mixta. Y usualmente también se utiliza suscribir acuerdos de accionistas, porque no todo está en el estatuto social. Hay necesidad de arreglar otras cosas y un acuerdo de accionistas que tiene naturaleza contractual es un instrumento a sí mismo interesante. Y ya quisiera cerrar con la mención al proyecto de ley de servicios públicos que ha sido publicado por el gobierno, mencionado por la Superintendencia de Servicios Públicos, en donde crea un capítulo de alumbrado público que a nuestro juicio es muy inconveniente, muy antitécnico, donde llena muchos artículos con normas que ya existen, muchas de ellas obsoletas, pero en el fondo busca dos cosas: modificar los temas de sociedades mixtas y los temas de contratos, específicamente en el alumbrado público. Dice el artículo 176C, con respecto a la prestación del alumbrado público, que los municipios deben prestar el servicio de manera directa con secretarías, entidades, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado 100% estatal. Es decir, en este proyecto de ley, la prestación es 100% pública. Y las sociedades mixtas solo podrán ser prestadoras cuando sean contratadas. Es decir, rompe de tajo este proyecto la descentralización por servicios que hace parte de la esencia de las sociedades mixtas. Uno entendería que es válido el contrato cuando una sociedad mixta de una región contrata en otra región. Pero si es la sociedad mixta del propio municipio, de mayoría pública, ya no puede ser ente descentralizado. Tendría que salir a contratar, lo que nos parece completamente absurdo con toda la estructura conceptual, la experiencia, lo que ha sucedido en Colombia en esta materia. Igualmente, en materia de infraestructura, nos dice el 176E que toda la infraestructura en la prestación es 100% pública y que cuando sea un particular o esté contratado, tiene que transferir el 100% del activo. Pero hay otras formas de prestar servicios tecnológicos, arriendos de tecnología, explorar otras modalidades de prestación, no necesariamente quedándose con los cacharros obsoletos. Esto cierra a un concepto muy de propiedad y de infraestructura, pero de manera mucho más lesiva también
dice que esas entidades 100% oficiales tendría que hacer los por concesión. Es decir, cierra toda posibilidad de nuevos contratos y que deba ser el contrato de concesión que se rige por la ley de APP. Para sacar un contrato de concesión por ley de APP, se nos va un gobierno planeando. Son más de 36 pasos el comparador público de una altísima complejidad y la sociedad mixta tendría que salir a competir por un contrato de concesión. Entonces, mata la descentralización, impide el contrato interadministrativo, impide el convenio interadministrativo y de manera absolutamente ahí sí aberrante, dice que no puede haber ningún contrato de alumbrado en Colombia que pase de 7 años. Cuando la regulación en la remuneración de inversiones, pues está hablando de mínimo de plazos de 15 años. Eso hace que sería impagable, sería muy alto el repago de inversiones y desestimularía al 100% la participación privada en Colombia y desmontaría contratos también ya vigentes. Entonces, para resumir, creo que este proyecto va en contravía totalmente de lo que es todo el modelo conceptual, las buenas prácticas, los logros, el instrumento de desarrollo que implica la utilización de buenas sociedades mixtas, porque puede haber también mal utilizadas, pero no justifica una propuesta como la que estamos viendo hoy en día, que destruye un modelo de más de 100 años de elaboración conceptual y empresarial. Y estoy convencido, como lo dice la doctrina española, un gran instrumento para el desarrollo territorial. Entonces, ahí les quería hacer esta presentación introductoria sobre sociedades mixtas. Puede haber muchas inquietudes, observaciones, eh, pero bueno, abrimos la discusión sobre este tema y lo vamos a seguir trabajando porque además de estar siguiendo este proyecto de ley, tenemos que estar pendientes de las mismas porque hay un número muy grande de sociedades mixtas ya asociadas a la prestación de los servicios públicos que nos interesan como gremio. Pues abrimos la conversación en estos 10, 15 minuticos. Si hay alguna inquietud, aporte, recomendación, estamos acá pendientes para hablar con ustedes. Muchas, muchas gracias. Voy a dejar de compartir.